Hoy no podemos dejar de celebrar la victoria de Chávez en Venezuela, que como él mismo lo dijo y nuestra presidenta también, no es solo una victoria del pueblo venezolano, sino de toda América Latina y el Caribe, y permite la profundización del socialismo del siglo XXI. Creo que hay que destacar algunos aspectos que son notables, como es la amplísima participación del 80,94% en un país donde el voto es voluntario. Quiere decir que el pueblo se movió y se mueve en su propio respaldo, ¿no es cierto? En el respaldo de la democracia, en el respaldo de la justicia, en el respaldo de la integración latinoamericana. Y otra cosa que hay que destacar también es que con una participación tan amplia y que duró tantas horas, desde antes de la madrugada hasta bien entrada la nochecita en Venezuela, fue una jornada absolutamente pacífica y de fiesta, y que esto contrasta con algunos intentos que yo llamaría hasta patéticos, ¿no?, de presentar o crear un clima diferente, pero sobre todo ante la prensa corporativa hegemónica latinoamericana y del mundo en general, como es esa famosa compra de chalecos antibala en el equipo de campaña de Capriles, por ejemplo. Que era ridículo hasta el número, tal como lo señaló Pedro Briguer ayer, pero que implican o que querían implicar toda una simbología de lo que podía pasar en Venezuela, y la realidad los desmintió absolutamente. Y también creo que es importante destacar, creyendo que el margen iba a ser menor, otro tipo de maniobras, de operaciones desde el centro de operaciones o de campaña de Capriles, como la difusión de un documento que era previo y que se difunde como resultado de las elecciones, dando como ganador a Capriles, y que fue publicado, entre otros medios, por ABC en España, ¿no? Y en este sentido, también infaltable la participación de Patricia Bullrich violando la veda electoral en Venezuela. Toda una vergüenza, ¿no? Pero está claro a qué sector pertenece en la Argentina, entonces vamos a destacar, por el contrario, la participación solidaria y permanente de tantos argentinos, latinoamericanos y otras figuras del mundo en como veedores y como acompañantes en todo el proceso electoral venezolano. Y bueno, creo que tenemos que, para terminar este espacio con respecto a Venezuela, decir con Cristina, que también nos representa siempre, que ganó el amor, y bueno, repetir, ganó toda América Latina y el Caribe. Y en contraposición con esto, o no en contraposición, porque en realidad los elementos estos de intentos de apoderarse o de llegar al poder político desde los poderes fácticos corporativos, están en toda América Latina, pero aquí en Argentina hay varios hechos, entre los cuales se destacan hoy la protesta de gendarmes y prefectos y el nombramiento completamente irregular del juez Tetamanti en la Cámara Federal en la Cámara Civil y Comercial, en donde se tratará o está el tratamiento de inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y brevemente, porque además ustedes, Julio, recién explicaba acabadamente el tema de la protesta de gendarmes y prefectos. Desde su origen
su desarrollo y lo que está sucediendo en este momento, pero quería destacar dos hechos. Uno, que surge este problema desde Menem y Cavallo, con los famosos liquidaciones con adicionales no remunerativos, y que no pudo solucionarse porque además se dio un entramado de corrupción con connivencia entre jueces. Él muy bien señalaba, una jueza de una pequeñísima localidad de Corrientes que ni siquiera tiene competencia, entre otros, ¿no es cierto?, pero no se descarta que haya sucedido en otros lugares del país, estudios jurídicos de gran dimensión, digamos, y funcionarios de la jerarquía de ambas fuerzas. En esto, lo que creo que es importante señalar para la población es que la judicialización de la liquidación no solo se da en los cargos de mayor jerarquía, sino también, y este es un dato importante porque quiere abarcar a todo el espectro de las fuerzas. Hasta el 41% de los gendarmes rasos estaban cobrando sueldos judicializados. Elena, sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Julio. ¿Cómo? Yo me basé absolutamente, lo dije un par de veces, en el magnífico artículo periodístico que publicó Horacio Berbisky ayer en página 12, ¿verdad? En donde él además publica las dos nóminas de sueldo, una de Gendarmería y la otra de Prefectura, donde se ve claramente la participación masiva que hay entre los sectores subalternos, por cantidad de números, y los oficiales siempre son muy pocos comparados con el total del personal, y verdaderamente acá estamos hablando de casi 20.000, por un lado 11.000 se dice, por otro lado 7.000 en distintos lugares, y otros pocos más, casi 20.000 beneficiados de esta manera absolutamente irregular, que viene, como bien lo señalabas vos, desde tiempos de Domingo Cavallo, cuando se quiso desenganchar o desvincular a los retirados de los activos. Entonces se les empezó a pagar suplementos aparte, no dentro del blanqueo del salario, y entonces allí se producía la diferencia para que no fueran remunerativos. Así es. Y el otro aspecto que me parece que digamos toda la población tiene que conocer, y que lo lamentable es que hay que buscar la información, es decir, los datos duros, en una maraña de mentiras de los medios hegemónicos. Es el hecho de que le echan la culpa al decreto 1307, que no es más, que puede no ser perfecto, ¿no es cierto?, pero que no es más que respetar por parte del Ejecutivo Nacional la determinación de la Corte Suprema de la Nación. Entonces, y que ese decreto 1307 en su artículo 6º expresamente dice que nadie, ningún personal de las fuerzas de prefectura y gendarmería podía cobrar menos que el sueldo anterior, y que esto, cuando se conoció la liquidación antes del depósito, fue tanto por Nilda Garré como por Berni, fue ordenado a los jefes de estas fuerzas que no se depositaran, que no se hicieran efectivos los sueldos hasta no corregir esa liquidación que efectivamente producía este descalabro que finalmente se produjo, a pesar de que se prometió no depositarlo. Sí fueron depositados, y los tres responsables, como también lo decías, Julio, desaparecieron del centro de la escena milagrosamente, ¿no es cierto?, de licencia o para realizar una función lejos de Capital Federal. Esto es muy importante, y además otro hecho que es importante es que simultáneamente con todo esto, TN le da lugar a Pando y a Rico para que exhorten a actitudes de verdadera desestabilización. Entonces, esto es toda una operación armada. Y un aspecto que me parece
muy significativo es que uno de los ejes del petitorio, posterior a la resolución del conflicto por la liquidación igual a la del mes anterior ordenada por el Ministerio de Seguridad, sigue la protesta y piden no ser sancionados. Claro, sancionados y expresamente, y esto en realidad es una trampa, porque piden no ser sancionados, pero continúan violando y cada vez más la propia normativa legal vigente, para generar un nuevo motivo de escándalo y de desestabilización. Y bueno, esto también tiene mucho que ver con la ruptura de la cadena de mandos. Entonces, hay que estar muy atentos y entre la maleza descubrir los datos duros y bueno, tomar la iniciativa desde todos los puntos en que uno se encuentre para hacer llegar a la población la información verídica. Pero además, el petitorio pide 7.000 pesos de sueldo mínimo de bolsillo para los gendarmes de 19 años, que aún algunos no se han recibido, sino que recordemos que en este tipo de fuerza cobran los estudiantes, cosa que no sucede en ningún otro ámbito del quehacer nacional, salvo en las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Así es. Y este mínimo de bolsillo implica un bruto muy superior, si tenemos en cuenta los descuentos de ley, los descuentos sociales, previsionales, etcétera, lo cual llevaría en la escala a cifras siderales otra vez. Entonces es como una trampa y que lo quieren ya, por eso es el acampe, que requiere negociaciones y un arduo trabajo para adecuar los salarios en una liquidación correcta para todo el personal de las fuerzas sin producir estos desequilibrios y